Sí, sí, hola. Me pongo. Ve al fuego y para que disfrutemos del fuego necesitamos que anochezca un poquito. De madera y resina que se queda en los troncones de los pinos. Y en San Esteban lo llamamos sarro. San Esteban del Valle. En un pueblo de la provincia de Lugo, en el ayuntamiento de Taboada, la noche del 7 al 8 de septiembre, todos los años. Se realiza en un castro, que es la zona más alta del pueblo, donde de forma circular alrededor del castro a medianoche le prendemos fuego a 30 fachas un poquito mayor que esa, porque esa debe tener sobre 5 metros y las fachas que hacemos allí tienen entre 6 y 10 metros. Estamos en a Queima das Fachas de Taboada, una fiesta de interés turístico gallego. La banda de música la ponen las gaitas y panderetas, una melodía que a partir de las 11 de la noche guía el camino a vecinos y visitantes hasta el interior del cerco de fuego. Un espectáculo ancestral para despedir el verano, purificar el alma y que el fuego de Castelo nos proteja el resto del año. Del San Pedro Manrique, concretamente, el pueblo donde celebramos el tradicional. El pisar el fuego purificaba las almas y las personas. Lo hacemos en un recinto de en torno de unos 3.000 espectadores. El misterio es ponerse delante del fuego, descalzarse y pisar, y pisar. Es una fiesta llena de sentimientos, llena de un sentir muy especial que nosotros lo llevamos muy bien. Ha venido gente de San Esteban a acompañarnos. Es un placer estar aquí con todas las localidades que comparten el entusiasmo del fuego en sus fiestas, y yo voy a hablar un poquito del Vítor de San Esteban, porque hay otro Vítor después y vais a ver un poco la diferencia entre uno y otro. Ya huele a monte. Ya huele a monte. En nuestros corazones reinará Pedro Bautista. ¡Vítor! ¡Si es del pueblo, bueno es! ¡Y es que no hay pólvora! ¡Que no está nevando! ¡Que la clave el que sea! Es una tradición que es de la época de los celtas. Su mitología es castrexa y es como ofrenda a los dioses por las buenas cosechas de todo el año. Entonces se sube a la cima del castro en procesión y se da un par de vueltas con las fachas encendidas y únicamente con esa iluminación, y se vuelve a bajar a la base del castro, donde se queman unas fachas un poco más largas. Toca el turno a las candelas. Se llama. Hacemos una estructura con otro tipo de leña, con encinas sobre todo, y ellas estas se van a forrar después con la jara pringosa. Las calles se ornarán con el fuego de las enormes hogueras, ofreciendo una enigmática y bella imagen de la noche salameña, con los estruendos producidos por el lanzamiento de cohetes y petardos. Actualmente esta histórica tradición salameña goza de buena salud. La procesión comienza en plena noche. ¡Vámonos!
la comitiva se detendrá en el camino que conduce al cementerio. Ahora le toca el tiempo, bueno, le toca a los rondeles de Casarabonela, de Málaga. Ellos no han podido asistir, bueno, nos van a poner ahora la imagen, pero nos han mandado un vídeo